Bueno, me quito la mascarilla, que es incómoda, y lo que echo de menos es el veros, pero no veros sonreír por culpa de la mascarilla. Eso me produce cierta incomodidad o tristeza, pero qué bueno es que al menos podamos mirarnos a los ojos, porque también la mirada es una fuente de comunicación, de expresión. O como aquellos griegos que llegaron y le dijeron que querían ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Yo en esta mañana mi intención es que por unos minutos podamos apreciar algo de la persona de Jesús en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos confusos, de incertidumbre, tiempos que nunca habíamos vivido de esta manera y que en ciertos momentos nos producen temor, desasosiego, caos. Y eso es triste, y más lo que nos queda ahora cuando entremos en septiembre y en octubre nos vamos a enterar, no únicamente de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica que va a bombardear muchos de los hogares. Pero qué bueno es que yo pensaba, digo, había un texto en Filipenses que el que quiero compartir, lo encontramos en el capítulo 4, versículos 11 al 13, que tropecé con él. A mí me encanta mucho la epístola a los Filipenses, es una epístola linda, es una epístola que destaca el gozo en el Señor. Cuando Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo decía, ¿en qué me gozo yo en estos momentos tan convulsos? Es que además me dice que me goce en el Señor. Y es que además me está diciendo que me goce siempre, en toda circunstancia, en toda situación en la que Dios permite. Filipenses 4, 11 al 13, qué linda una de las canciones que hemos cantado, creo que el autor es Eva Kranz, creo que me parece, Solo en ti creo que se llama la canción. Yo os animo que la volváis a escuchar a la tarde y cerréis los ojos y escuchar esa letra, que habla acerca de que al pobre tú le fortalecerás, le sustentarás cuando dice que no tendrá fuerza. Y muchas veces nos encontramos en esa situación que no tenemos fuerza para seguir. Y el Señor viene a nuestro lado y nos capacita, nos fortalece, porque nuestra esperanza, dice, está en el Señor. El título de la reflexión, porque quiero hablar sobre el contentamiento, el gozo en el Señor, cómo disfrutar la vida. Pero no me quedé ahí, digo, cómo disfrutar la vida en Cristo. Esa es la clave que quiero compartir en esta mañana. Dice Pablo en este capítulo 4 de Filipenses 11 al 13, no es que haya pasado necesidad, voy a leerle una nueva traducción viviente, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Recordar esta frase, he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Por qué, Pablo? Yo quiero que me expliques en esta mañana cuál es el secreto, la clave, donde tú has sentido la satisfacción, el gozo, la paz en Cristo. Dice en el versículo 13, pues, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Fijaros que no dice por tus habilidades, por tus cualidades o lo que sea. No, no. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Y qué lindo es saber que en otra epístola Pablo dice que el poder de Cristo se transforma en nuestras debilidades cuando no podemos más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El psiquiatra Luis Rojas Marco, en uno de sus libros, él dice, hablando sobre la felicidad, que es un estado de ánimo positivo y placentero,
un sentimiento moderadamente estable que suele acompañar a la idea de que la vida en general es satisfactoria, tiene sentido, merece la pena. Habla de un estado de ánimo placentero, positivo, que la vida merece la pena vivir, está diciendo. Otro dice, nuestra satisfacción con la vida depende menos de las cosas que tenemos que de nuestra actitud hacia ella. Otro decía, obtener lo que queremos es tan importante como apreciar lo que no tenemos. Y un poeta del siglo XIX llamado Cyprian Novi decía, tener algo de qué vivir, tener algo por lo cual vivir y tener algo por lo que morir. Y el otro día, viendo unos apuntes de una ponencia de Andrés Rey, un pastor evangélico, él decía, el contentamiento cristiano es un estado interno, aprendido y habitual que nos predispone al gozo posible para todo creyente en toda situación que aprenda. Fe realista en el poder del Espíritu, sumisión a y deleite en la providencia de Dios Padre y meditación asombrada en la persona de Cristo. En esta mañana os propongo reflexionar en este tema del contentamiento, cómo disfrutar de la vida en Cristo, considerando dos aspectos. En primer lugar, el secreto del contentamiento de Pablo. Yo creo que me expliques, Pablo, esa actitud que tú tenías. Entonces, y ahora, ¿cómo puedo yo obtener el contentamiento? Mirad, Pablo escribe estas palabras desde la cárcel de Roma. Eso me sorprende a mí. Tenía sus limitaciones, él no era un atracador ni nada de esto, era porque él predicaba a Jesucristo como el Señor. En una cárcel con muy pocas comodidades, consciente de la cercanía de su muerte. Y en ningún momento en la carta se percibe inestabilidad emocional. Al contrario, una confianza, un gozo. No escribe desde una posición cómoda, o lo que llamaríamos hoy en día desde la zona de confort, sino de la angustia de una situación preocupante también, de un futuro incierto. ¿Cómo podía tener Pablo esta actitud? Se dice que hay dos tipos de actitudes de las personas ante las circunstancias que atraviesa. Uno, los que viven insatisfechos, siempre quejándose, con amargura, con pesimismo, todo lo ven negro. ¿No habéis visto eso en vuestro entorno estudiantil o entorno laboral? Que eso produce toxicidad alrededor. Otros, las personas cuya reacción ante las circunstancias y los problemas es el contentamiento. Eso a mí me produce una satisfacción ver hermanos que a pesar de las dificultades, de las circunstancias, tienen un gozo y una paz interna, una paz, como dice Pablo, que sobrepasa a todo entendimiento. Se ha dicho que de esta forma de reaccionar se puede vislumbrar la radiografía de nuestra madurez cristiana. Tenemos que aprender a estar satisfechos en Dios, independientemente de las circunstancias, de las situaciones por las cuales podamos atravesar. Ahora bien, ¿cuál es el secreto para aprender contentamiento y reaccionar como Pablo, como ejemplo que podemos seguir? A pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia que el Señor permita, debo contentarme en Dios. ¿Sí? Es la fuente, es el origen de mi contentamiento, de mi gozo, no son mis circunstancias. Tenemos que aprender a estar satisfechos y todo esto es un proceso de aprendizaje en la vida del cristiano. ¿Cómo podríamos definir lo que es el contentamiento? Podríamos decir que es la tranquilidad interior, la paz interior que con gozo descansa en Dios. Cuando algo viene sobre nuestra vida, nos descontrola. Te quedas en el desempleo, en una enfermedad o algo. Eso produce un desequilibrio, pero dice que el contentamiento es la tranquilidad, la paz, que con gozo, con alegría, descansa en Dios. Porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a dirigir cada paso de nuestra vida. En otras palabras,
Una persona satisfecha es aquella que se da cuenta de la dificultad, es consciente de la dificultad y aún así puede descansar en Dios en medio de ella. Dos secretos de Pablo: uno es aprender a adaptarse a la situación que el Señor permite en nuestra vida, y otro es aceptar la situación en la que el Señor permite que podamos vivir. Dice Filipenses 4:12 en la versión Reina Valera del 60, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta actitud en Pablo le lleva a producir cuál era el secreto, y el secreto está en el versículo siguiente, Filipenses 4:13, quiero que lo memorice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre que leo este versículo me acuerdo cuando este hermano Francisco La Cueva predicaba en Siloé hace un montón de años, y él hablaba en el original siempre, y él decía, para todo tengo fuerza, para todo, y es en aquel, en el Señor, que me da el poder. Cuando hacemos nuestras estas dos realidades de aprender adaptarnos a cualquier situación que el Señor permita y aceptar cualquier situación, vamos a pasar de la insatisfacción, de la amargura, al contentamiento, al gozo. Bien, Pablo, ¿qué quiere decir cuando he aprendido a contentarme? ¿Eso qué significa? Los filólogos de la lengua griega y comentaristas dicen que la palabra original es autarkeia, y tiene tres acepciones. Una es, no depende de. Dos, estar por encima de la circunstancia. Y tres, no quedar atado a los acontecimientos o problemas. Y yo decía, Señor, cuando tengo yo un problema, yo me encuentro bloqueado muchas veces y no sé dónde dirigirme. Pablo nos está diciendo que estar contentado, gozando en el Señor, significa que estar por encima de los acontecimientos sin estar atrapado por ello. Paul Tournier es un médico psiquiatra suizo, tiene una colección de libros fantásticos. Hace unos años, creo que fue Publicaciones Andamio, que editó una serie sobre medicina de la persona, creo que era, me parece, fantástico, la soledad, aprendiendo a envejecer, etc. Os lo sugiero que podáis adquirirlo, hoy algunos lo tenemos en la biblioteca de préstamo, que podéis hacerlo de ello y leerlo. Este hombre decía, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ellas. Nuestra actitud ante ellas. Ahora, déjame decirte lo que no es contentamiento, la autosuficiencia de la persona. Tú creerte que eres autosuficiente, si somos todos vulnerables. Gente rica, gente que ha sido contagiada, accidente. Tampoco es la resignación o el fatalismo. Se dice que el significado de la palabra contentamiento se acerca mucho más a la palabra aceptación. Y es curiosa, leía una definición de aceptación que significa la confianza serena, profunda, de que nada ocurre en nuestra vida sin el conocimiento de Dios. ¡Wow! Esto es hermoso, ¿no? Nada ocurre en mi vida sin que Dios sea consciente de ello. Si Él conoce nuestra situación, creo que debemos mirarla desde ese enfoque, desde esa perspectiva, tanto como nos sea posible. Hemos de creer que Dios sabe lo que hace, aunque a veces nos sintamos confundidos. Él solo puede sacar cosas buenas de situaciones malas. Leía el otro día en un texto de Génesis 50:20 que ya nos habló ahí sobre la vida de José. José dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. La aceptación implica creer que Dios puede sacar provecho de cualquier situación, en primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar para el beneficio de nuestra vida siempre.
Leí otra frase de Pablo Martínez, de un texto que también él hablaba, una ponencia hace tiempo, y que me impactó, me gustó la forma de enfocar. Él dice: el contentamiento es inseparable de la confianza en un Dios personal que dirige cada paso de mi vida con un sentido y propósito. Y esto conlleva una serenidad profunda en toda situación. Qué forma de explicarlo tan bonita, sabiendo que Dios dirige cada acontecimiento, cada detalle de mi vida, con sentido, con propósito. Eso me va a producir paz en toda situación. Bien, ¿cómo obtener contentamiento? ¿Dónde se origina esta actitud? ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Dónde puedo conseguirla? Es una experiencia que viene del cielo, del Señor, una experiencia sobrenatural. El contentamiento, según Pablo, se origina en Cristo. En los versículos 11 y 13 que hemos leído de Filipenses 4, no hay verdadero contentamiento sin Cristo. Esta es la clave de la vida cristiana. Leía un comentario bíblico acerca de este versículo de Filipenses 4:13 y dice: la preposición que Pablo utiliza, todo lo puedo en Cristo, no dice con o por Cristo. Yo me quedé diciendo, qué matiz más curioso. ¿Por qué? Porque se trata de un estado vital. No es una experiencia de un momento con Cristo, es una relación permanente, no es un encuentro ocasional con el Señor. Y esta idea es la que refleja Jesús en el capítulo 15 de Juan, que podemos leerlo en casa, el versículo 1 al 17, cuando habla de la metáfora de la vid. Y os doy un versículo, dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí no podemos hacer absolutamente nada sin el Señor. Por tanto, estar en Cristo es fundamental, imprescindible para el contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es curioso, la palabra original es dinamis, que alude a una fuerza enorme. El poder de Cristo es una transformación que nos capacita para enfrentar cualquier situación. Otras versiones dicen: puedo hacer frente a todo. En Cristo podemos afrontar, podemos superar, no en nuestras habilidades, en Cristo, cualquier circunstancia, por dura, por difícil que pueda ser. Ahora, leí el otro día en un libro una frase que también me hizo pensar. Es bueno que a veces nos paremos a pensar. Decía: sin santidad no tienes contentamiento. Conoce la santidad y conocerás el contentamiento. Sencilla, pero me dice un poco: sin santidad. Mirad, el contentamiento es una obra de gracia del Señor. Es una actitud independiente de factores externos que puedan venir y que depende solamente de Dios. Ahora, ¿cómo podemos crecer en santidad y experimentar contentamiento duradero? Porque yo necesito que mi gozo en el Señor sea permanente, no que tenga altibajos. Déjame decirte 3 claves imprescindibles. Quizás, por supuesto, la vas a conocer, pero quiero que la puedas revivir o actualizar. Mira, lee la palabra de Dios. En segundo lugar, ora antes de leer. Y en tercer lugar, medita en la palabra de Dios. Déjame explicarte unos detalles interesantes. Lee la palabra de Dios. Jesús oró en Juan 17:17: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Para qué Dios utiliza las Escrituras? La palabra de Dios, ¿para tener más conocimiento teológico? No. Dios usa la Escritura para moldearnos y ser más parecido a Cristo. Cuando yo acudo a la palabra de Dios, yo quiero salir
transformado, renovado de ese encuentro con Él. La palabra de Dios no únicamente informa, sino que nos forma, nos transforma como cristianos. En segundo lugar, ora antes de leer. Y leía una frase, unas recomendaciones que hacía John Piper, un pastor norteamericano. Él aconseja a los cristianos hacer 4 peticiones a Dios antes de empezar a leer la Biblia. Y él dice, número 1, inclina mi corazón a ti. No al orgullo o a un motivo falso, sino a ti. Segundo lugar, Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. En tercer lugar, Señor, dame integridad de corazón para que tema tu nombre. Y en cuarto lugar, satisface mi ser con tu misericordia. Lee la palabra de Dios, ora antes de leer, medita en la palabra de Dios. Es la tercera clave. Todos tenemos planes devocionales, ¿verdad?, de la Biblia, y a veces leemos la Biblia de un año, una vista panorámica, que está muy bien. Yo prefiero reducirlo a libros concretos con tranquilidad, con un enfoque devocional, donde considero que es más importante priorizar la calidad que la cantidad. Es preferible centrarnos en un texto más corto y asegurarnos que llega hasta lo más profundo del corazón. A lo mejor estás leyendo Filipenses 1:1, de este versículo, y te quedas todo el día reflexionando y meditando sobre él. No voy a decir unas indicaciones hermenéuticas, pero es importante, lee el texto en voz alta cuando estés leyéndolo. Léelo, si puede, en distintas versiones de la Biblia. Interroga al pasaje, hazle preguntas. Encuentra aplicaciones específicas para tu vida. Sí, Pablo, esto era para ti en ese momento, pero Señor, yo quiero que tú me hables a mi necesidad concreta. ¿En qué me puedes ayudar en este momento, en esta situación? Encuentra un versículo que hable a tu corazón y escríbelo, medita en ese texto. Eric Raymond es autor del libro En busca del contentamiento. Creo que fue uno de los libros que mandaron Andamio hace ya algunos meses, me parece. Y en una de las frases que subrayé es la siguiente. Dice, es una verdad evidente que quienes persisten en las disciplinas espirituales, es decir, aquellos que leen la Biblia, oran, meditan, son los que crecen en la gracia. Dice, nunca he conocido a un creyente maduro que no fuera fiel en su vida devocional. Así que es importante que vayamos a ese encuentro con la palabra de Dios, con el Dios de la palabra, que nos transforme, que nos renueve, que nos haga crecer y madurar en Cristo. Hemos visto 2 formas de reaccionar ante la vida y sus problemas. Por un lado, la amargura o la aceptación confiada que decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué circunstancia o qué situación estás viviendo en estos momentos en tu vida? Quizás un futuro incierto laboral o has terminado tu carrera profesional, no tienes una salida y no sabes qué hacer. Lo estamos haciendo en Cristo, que nos ayude, que nos dé esa paz necesaria, esa renovación de la visión. Estoy en tus manos, Señor, y tú vas a actuar conforme a tus propósitos. El secreto del contentamiento, hemos visto, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aprender a adaptarnos, a aceptar cualquier situación de nuestra vida. Aceptar las cosas que nos ocurren con esa paz interior, con esa confianza de que nada ocurre en nuestra vida sin el conocimiento de Dios.
que Dios saca provecho de cualquier situación en la que Él permite que podamos vivir, en primer lugar para la gloria del Señor y para beneficio siempre de nuestra vida. Estar en Cristo es imprescindible, fundamental para el contentamiento. Es en Cristo en el cual podemos superar cualquier adversidad, cualquier situación difícil, porque ninguna circunstancia podrá derrotarnos si permanecemos en Cristo. Filipenses 4:4 dice en otra versión: alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Dios ama siempre a aquel que vive con alegría. Filipenses 4:11 al 13, voy a leerlo como final en la traducción en lenguaje actual. Dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Que el Señor nos bendiga en nuestra vida, y quiero terminar con la oración de serenidad y terminaríamos así la reunión. No sé si habéis leído esa oración. Dice así: Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia, viviendo cada día, subraya esto, disfrutando de cada momento, aceptando la adversidad como el camino a la paz, confiando que Él hará todas las cosas bien, porque a Él sea toda la gloria. Amén.